Hola a todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a hacer otra lectura comprensiva de la Biblia. Vamos a leer en Lucas capítulo 17, del verso 1 al verso 4. Y el traductor le puso aquí ocasión de caer, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice. Y dice así: Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Es decir, hay de aquel por quien viene el tropiezo, ¿verdad? Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Amén. Bien, lo primero que quisiera que nos preguntáramos aquí es si hay una relación entre la primera parte del texto y la segunda parte del texto, o sea, entre el verso 1 y 2 y el verso 3 y 4. Bueno, vamos a examinarlo. A ver, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. Entonces luego dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Bien, podríamos encontrar relación aquí, entiendo yo, de la misma manera que podemos encontrar relación entre todas las cosas que dijo Jesús, porque todas giran sobre el mismo eje: salvación por gracia, perdón, amor y misericordia. Todo lo que Jesús habló gira alrededor de esto. Todo lo que Jesús habló gira alrededor de no justificarnos a nosotros mismos, sino perdonar, amar, misericordia y gracia. Eso es en lo que gira alrededor de esas ideas gira todo el mensaje de Jesucristo durante todo su ministerio. Por lo tanto, sí podemos relacionar una cosa con la otra, y podría hablarse que ocasión de caer, que tal vez nosotros podemos, como dice el hermano Pablo, contristar a nuestro hermano, ¿cómo se diría? Tal vez al no perdonarle, podríamos estar contristando a nuestro hermano. Eso por ese lado podemos tomarlo también, ¿verdad? Que de alguna manera no le estaríamos haciendo bien. Pero en el fondo sabemos que el perdón es algo que se produce desde el que está ofendido hacia afuera. ¿Se entiende? El Señor dice que quien te ofende, le perdonemos, ¿verdad? Entonces, el perdón se produce desde el que está ofendido hacia afuera, la persona que se siente ofendida hacia afuera. Es decir, yo me siento ofendido, o me he sentido en algún momento ofendido por alguien me ha hecho, pues yo le perdono. Y no debo de seguir sintiéndome ofendido, porque en realidad el que está ofendido es porque no ha perdonado adecuadamente. Falta perdón, falta misericordia, falta entendimiento, ¿verdad? De la debilidad del hermano, el amigo o el prójimo. Falta ese entendimiento. Entonces, pero lo que sí yo veo aquí, sí también, vamos a decir de una manera más profusa, sobre todo en la primera parte, me parece que Jesús aquí está dando una profecía. Está dando una profecía. Fíjese que él dice que es imposible que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos. O sea, Jesús está advirtiendo, van a venir los tropiezos, ¿verdad? Pero hay de aquel porque vienen los tropiezos. Es decir, a la persona por la cual vienen los tropiezos. Y fíjate que los tropiezos vienen en plural. Es imposible que no vengan tropiezos. Es decir, hay una persona por la cual van a venir los tropiezos, pero la persona está en singular. Y hay de aquel por quien vienen. Es decir, por quien vienen
sigue estando en plural, pero aquel está en singular. Es decir, hay de aquel, de esa persona, por quien vienen los tropiezos. Entonces nos dice después que a esa persona mejor le fuera, a esa persona, que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿verdad? Entonces podríamos pensar, bueno, pero Jesús entonces está recomendando, de alguna u otra manera, Jesús estaría recomendando que a esa persona le sería mejor suicidarse. A esa persona le sería mejor suicidarse que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. No, y te voy a explicar por qué. Sí aparece aquí como una persona, pero ¿qué es lo que pasa? Que esto es una profecía. Es lo que yo he podido entender de este texto. Este texto es una profecía y se refiere a una persona que no es una persona, sino que es una persona dentro de la profecía. Es una persona figurativa dentro de la profecía. ¿Se entiende? Es decir, no, es como en derecho. Hay persona física y persona jurídica. Bueno, pues en profecía hay persona física y espiritual, ¿verdad? Y hay persona que es simbólica. A quien se está refiriendo Jesús aquí es a una persona simbólica, que no es una persona, no es fulano de tal o fulana de tal, sino que es una persona simbólica. Y en tanto esa persona simbólica, entonces sí se puede hablar de que mejor le sería ponerse atarse una roca de molino, una piedra de molino. Esta es la piedra de molino. Esto que vemos aquí es una piedra de molino. Cuando dice que mejor le fuese atarse una piedra de molino y tirarse al mar, ¿verdad? Se está hablando de que si alguien se amarra con una piedra como esta, que es muy pesada, y se lanza al agua, evidentemente que va a ir al fondo y se va a ahogar. ¿Está diciendo Jesús que mejor sería hacer esto? No. ¿Por qué? Porque lo que se está refiriendo es a una persona que no es una persona física, como acabo de explicar, sino que es a una persona figurativa, no una persona física, sino a un símbolo que en las profecías se aparece como persona, el símbolo. ¿Y cuál es esa persona? Ya nosotros lo hemos hablado aquí en esta serie de videos, en lo que le llamamos la lectura comprensiva. No, esto es una lectura comprensiva, perdón, en lo que le hemos llamado últimamente, hemos hecho como 2 o 3 videos de lo que son definiciones bíblicas. Y vamos a ver a quién Jesús se está refiriendo aquí. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 18, capítulo 18, vamos a ver lo que es la caída de Babilonia. Babilonia, la gran ramera, ¿verdad? Que vemos en el capítulo anterior, 17, vemos desde el capítulo anterior al capítulo 17 de Apocalipsis, aparece representada como una persona, como una mujer que se sienta sobre una bestia. Esta bestia también es figurativa, no es una persona, sino que es una imagen, ¿verdad? Alegórica, figurativa, parabólica. No es en sí una persona, no es un hombre, una mujer, ni siquiera es un espíritu específico, ¿verdad? Aunque viene por un espíritu, viene por Satanás, ¿verdad? Ambas vienen por Satanás, pero la figura de la bestia, la figura de la ramera, no son personas reales, son figuras. Entonces, dice de la bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, diademas. Ya eso nos dice evidentemente que no se trata de una persona real, sino que se trata de una persona figurativa. Es como que si estuviéramos hablando en derecho de una persona jurídica. Por ejemplo, en derecho, una empresa, una gran corporación se denomina persona jurídica. Entonces tiene personalidad jurídica, pero no es un ser humano, sino que tiene personalidad jurídica. Bien,
De la misma manera esto. Entonces, ¿quién es la ramera? Y Babilonia, Babilonia, madre de todas las rameras, es la religión de obras. Ya lo explicamos aquí con mucho detalle y no me voy a detener a explicarlo aquí ahora de nuevo, porque esto es solamente una lectura comprensiva, no debería de ser tan extensa. Entonces, en capítulo 18 habla de la caída de la gran ramera, de la caída de Babilonia. Y vemos aquí en el capítulo 18 de Apocalipsis, verso 20, ¿verdad?, cómo se repite la misma profecía que dijo Jesús allá en Lucas 17, pero dicho de otra manera, dicho de otra forma. Está hablando del cumplimiento, de cómo se cumple aquello a lo que Jesús hizo alusión en Lucas 17. Dice en el verso 20 de Apocalipsis 18, vamos a empezar a leer el verso 20 y el 21. Dice, verso 20: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice que ha caído. La llama por nombre de ciudad. Sabemos que Babilonia no existe como ciudad. Ese es otro indicio que nos da de que es algo simbólico, ¿verdad? Babilonia no existe como ciudad. Existió en un periodo histórico un lugar que se llamaba Babilonia, pero esta Babilonia es algo simbólico. Bien, y dice en el 21: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino. ¿Cómo qué? Como una gran piedra de molino. Lo mismo que ya habíamos visto, ¿verdad? Como una gran piedra de molino. Y dice: y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Aquí está hablando del fin de Babilonia. Está hablando del fin de los sistemas religiosos de obras, de las ideologías, de las religiones, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que las religiones de obras, que no son la verdadera, que es la de Cristo, ¿verdad?, sino las religiones de obras, que son todas, incluyendo el mismo cristianismo, el islamismo, el budismo, todas son religiones de obras, ¿verdad? Esa y las ideologías, el comunismo, el marxismo, el neoliberalismo, todo eso son religiones de obras. Aunque no se le llamen religión, son religiones. Y son religiones de obras. Lo que está diciendo es que eso va a ser desechado, ¿verdad? Entonces nos está dando una imagen de la gran ramera de Babilonia, que es una mujer que está sentada sobre la bestia, que son los gobiernos, ¿verdad? Y nos está diciendo que también es una ciudad. Y creo que con todo eso que nos está diciendo, no puede quedar más que claro que está hablando de algo totalmente y 100% simbólico, ¿verdad? Para los que tengan duda de ello, vuelvo y lo repito. Y dice que con ese ímpetu, como se arroja una piedra de molino al mar, un ángel que la toma y la echa al mar. ¿Quién echa al mar? Dice, un ángel la echa al mar, a Babilonia. Echa abajo los sistemas de creencias humanos. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿por quién vienen los tropiezos? Aquí en Lucas 17 nos está diciendo que Jesús nos dice: ay de aquel por quien vienen. ¿Por quién vienen qué? Por quien vienen los tropiezos. ¿Por quién vienen los tropiezos? Por el sistema de religión de obras, por el sistema de las ideas, ¿verdad?, de las ideologías, del sistema de valores creado por los seres humanos. Aparentemente, porque en realidad este sistema de valores es creado en un principio por Satanás. Satanás, como ya hemos explicado, en el principio convenció a la señora Eva de que si ella realizaba una obra de ir y tomar un fruto y comerlo, entonces sería como Dios. Y en ese momento se introdujo por mano de Satanás
la religión de obras a la humanidad. Satanás quiso ser como Dios también por medio de las obras, antes incluso. Porque dice, subiré al monte altísimo y haré esto y haré aquello y me haré semejante a Dios. Entonces, Satanás fue el primero que pecó de esto. Y con él arrastró a sus ángeles. Entonces, Satanás fue el primero que pecó de entender que podía ser como Dios por sus obras. Quería ser bueno por obras. Fue el primero que infringió en este pecado, y él fue que traspasó este pecado a la humanidad en el jardín del Edén. Y este pecado es lo que da lugar a todos los sistemas de creencias humanos, todos los sistemas de creencias humanos que vienen de Satanás. Todos vienen de Satanás, todos. Y ese sistema de creencias es lo que hace que vengan los tropiezos. Y ese sistema de creencias es el que nos impide, incluso a muchos cristianos, hacer lo que el Señor nos manda, que es perdonar a todos por cualquiera que sean sus faltas y sin ningún tipo de, ¿cómo se dice?, de condición. Perdonar todas las faltas se nos impide gracias al sistema de creencias que nos introdujo Satanás, al cual Jesucristo le llama en su lenguaje simbólico la gran ramera, la gran Babilonia, la gran ciudad, ¿verdad?, que se asienta sobre 7 montes, que son 7 reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es algo simbólico de ese sistema, que tiene múltiples formas y múltiples caras, ideologías, religiones, etcétera, 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 y que está metida incluso dentro del cristianismo, de los sistemas religiosos del cristianismo, que nos llevan a permanecer en eso que hacemos, que es acusar, condenar, no perdonar, decir que perdonamos, pero decir que la gente tiene que tener una retribución. Es decir, tenemos un sistema de perdón, pero entonces en la práctica queremos que sea ojo por ojo, diente por diente. Contrario a lo que nos enseñó Jesús, que es la verdad. Entonces, eso es lo que es destruido, eso es lo que es echado al mar como una piedra de molino, para que no vuelva a existir más. Y vemos aquí de nuevo en Apocalipsis 18, que seguimos leyendo el verso 22, y dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautas, de trompeta, no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Es decir, todas las obras de trabajo, todas las obras también de artísticas, toda la obra de la cual se nutre Babilonia va a desaparecer. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, leo el 23, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Fíjate, hay personas que creen, todavía a esta altura de ustedes mismos, que creen que Dios mata. Sin embargo, el Señor mismo nos está dejando claro aquí de dónde vienen todas las muertes. En Babilonia, en la ramera, en el sistema de creencias humanos, sobre esa persona no física, sino esa persona, como diríamos, jurídica, o esa persona en este caso profética, esa persona simbólica o parabólica, recae la sangre de todos los que han muerto en la tierra, todos los muertos. Porque ¿quién fue que introdujo la muerte? La muerte se introdujo mediante este sistema. Cuando Eva fue engañada,
cuando Caín fue engañado, cuando todos hemos sido engañados por una semilla de cizaña que fue sembrada por el enemigo. Y la semilla de la cizaña es esto, es la gran Babilonia. Es las ideologías humanas, es el ojo por ojo y diente por diente. Es el hacer para ser bueno, la obra para ser bueno. Eso es la cizaña que fue sembrada. Eso es. Fíjate, pero detrás de eso, ¿quién fue que sembró eso? ¿Quién fue que sembró esta religión de obras en nuestra carne? Fue el enemigo, Satanás, fue que lo sembró. Entonces, Jesús nos está diciendo que todas las personas que mueren, fueron matados por Babilonia. Todas las muertes naturales, las muertes no naturales, aunque todas las muertes son naturales, ¿verdad? Y desde un punto de vista ninguna en realidad es natural. Todas las muertes son naturales según la carne, pero según el espíritu ninguna es natural, porque todas son un homicidio. Todas son un homicidio que fue introducido por mano de Satanás allí. Pero fijémonos que Jesús aquí no está diciendo que va a matar a Satanás o que a Satanás le sería mejor suicidarse, no, sino que está yendo al pecado. El pecado está en esas ideologías de obras, ahí está el pecado. Pero él no está apuntando a Satanás, no le está diciendo a Satanás, mejor sería que te suicides, no. Le está diciendo a la religión que él introdujo, el engaño que él introdujo, que él le está dando nombre de persona, en este caso, lo está nombrando como una persona singular, está diciendo a eso que va a ser destruido. Va a ser destruido y va a desaparecer. Y no va a quedar rastro de ello. Eso es que está diciendo, porque si nosotros vamos a Apocalipsis 20, nos daremos cuenta que en realidad Satanás, es decir, el querubín protector, vamos a no llamarle Satanás, el querubín protector que cayó, ¿verdad?, por el pecado y que introdujo el pecado en el mundo, ese querubín en ningún lugar de la Biblia nos dice, y sobre todo en Apocalipsis 20 nos deja bastante claro, que Dios no lo va a matar. ¿Por qué Dios no lo va a matar? Porque Dios no mata. Quien mata es el autor de la muerte. Quien mata es Satanás. Y aún así Dios no lo va a destruir, porque Dios no mata. Lo que Dios va a destruir son las ideas que Él introdujo en el mundo. Eso sí va a ser destruido. Y esa es Babilonia. Y ese es aquel que se nombra como singular, que va a ser destruido. Y será arrojado en el mar, que es la muerte. Como con el ímpetu, como dice aquí en el 21, con que se arroja una piedra de molino. Una piedra de molino que se hunde y jamás será vista. Bien, esto es lo que se entiende de lo que está explicando Jesús aquí. Yo sé que ustedes han visto otras interpretaciones de esto. Vamos a respetarlas, pero no las compartimos, porque sabemos de la misma boca de Jesús. Dios, mire, fíjense, el mandamiento que Jesús nos da, Él lo cumple. Cuando Él nos dice que no condenemos, Él dice yo no condeno. Jesús no condena. Y dirás tú, pero juzga. No, Jesús tampoco juzga. Y yo te voy a explicar en otro video por qué Jesús no juzga. Ni juzga ni condena. Te lo voy a explicar en un próximo video. Ya este está bastante largo. Dios les bendiga mucho. Nos vemos pronto. Chao.